a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, ya hemos hablado acerca del contexto al llegar a Romanos, versículo 13. Y la promesa de la que hemos estado hablando es de la promesa que depende de la fe y no de la obediencia que Abraham pudo haber hecho o pudo haber obedecido a Dios hasta cierto punto, que a lo que me estoy refiriendo es a la obediencia de la ley. Y esto es lo que meramente nos trae a recordar este versículo 13 y 14, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta y anulada la promesa. Esto es lo que está trayendo el apóstol Pablo y lo que está escribiendo acerca nuevamente de la ley y de la promesa dada a Abraham por la fe. De forma que él dice, si pueden obedecer la ley y la promesa viene a través de la ley, pues entonces, ¿para qué nosotros tenemos la fe? No es necesaria la fe. Es lo que él está diciendo. Sin embargo, versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cómo fue dada a Abraham la promesa? Pablo argumenta que no fue dada la promesa a Abraham por cumplir la ley. Es algo que hemos visto, Génesis 18, Génesis 18, Génesis 12, 2 y 3. La promesa que es dada a la simiente de Abraham, por lo cual él sería heredero por medio de Jesús. Y en cuanto a cuándo fue dada esa promesa a Abraham, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Fue antes de la circuncisión, decíamos la semana pasada.
fue dada la promesa a Abraham. Entonces, el apóstol Pablo trae alusión. ¿Cómo es que fue dada esa promesa que sería a través de Jesús? La promesa fue dada. La promesa fue dada por la fe de Abraham. De forma que Dios se complació porque Abraham le creyó a Dios. Y esto corresponde a traer una relación correcta entre Abraham y Dios. De modo que Abraham era tan humano como nosotros y no podía llegar a agradar a Dios por medio de la ley. Que aún ni siquiera se había dado, mencionábamos semanas atrás. Quizá él meramente tenía la ley moral. Él, de la que ya habíamos hablado también al inicio de esta serie, de la ley moral, que fue precisamente con lo que casi iniciamos esta serie. Entonces sí, él tenía la ley moral, pero no era por el cumplimiento de la ley por lo cual venía la promesa. Abraham dice que, ahora, analizando lo que Abraham hizo durante su vida, el que nosotros llamamos el padre de la fe, que es nuestro padre. Entonces Abraham dice en Génesis capítulo 12, versículo 13, Génesis capítulo 12, versículo 13, dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Este es Abraham, diciendo que Sara era su hermana. Y no lo hizo solamente una vez, sino que posteriormente Abraham le dice a Abimelech en Génesis 20, capítulo 2, y dijo Abraham, dice a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Nos damos cuenta de la acción de Abraham. De forma que ahora, de lo que estamos hablando, cómo es que fue dada la promesa. Y no es a través del cumplimiento de la ley. Porque en estos dos versículos que acabo de dar, nos damos cuenta de que Abraham no pudo cumplir la ley como ningún otro ser humano la ha podido cumplir. De forma que él llegó a ser declarado justo por la fe. Abraham dice que Sara es su hermana. Ahora, ¿cuál es la promesa? Que sería heredero del mundo. Y Cristo es esa promesa. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es de la simiente, de la herencia, en la cual sería bendecida toda la tierra, por la cual es la promesa que se le había dado o se le estaba dando en ese momento a Abraham. Entonces, versículo número 15 de nuestra Biblia, 4:15, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pues la ley produce ira. El incumplimiento de la ley produce una demanda de un castigo. Y nosotros podemos ir a buscar cómo podemos aplicar esto. Nosotros vivimos en un país que tenemos una constitución a la que nosotros debemos respetar. Nosotros tenemos reglamento de tránsito que nosotros debemos respetar. Y cuando lo hablo en modo para los conductores, pero hay diferentes formas de ilustrarlo, que la mayoría conocemos el significado de los semáforos. De forma que un semáforo tiene 3 colores: amarillo, verde, rojo, en el orden que usted lo quiera mencionar. Y el reglamento de tránsito dice que si tú violas una de estas indicaciones, te haces acreedor a una multa. Por lo cual tú sabes que el amarillo indica que está próximo a ponerse el siguiente color. Tú vas en la calle y tú sabes que el rojo significa que los autos deben de estar en alto total.
Sabes que el verde significa que los autos van a estar pasando la avenida. Pero tú te das cuenta que una de esas personas viola el reglamento de tránsito. Pasa cuando el semáforo está en rojo. Ok, comúnmente hay oficiales de tránsito. Entonces cuando tú pasas, enseguida un agente de tránsito te indica que tú te hagas a la orilla porque has violado el reglamento de tránsito. De forma que donde hay una ley, donde hay ley, hay un castigo. Y esa falta que tú cometiste te hace acreedor a una sanción económica que tú debes de pagar por haber incurrido en esa falta. De forma que ahora en los semáforos hay calles, hay cámaras, de que de una u otra forma te identifican, sea por tus placas o porque el agente de tránsito te vio. Entonces tú te das cuenta que tú incurres en una falta a nuestro reglamento de nuestro país. Y el versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, donde no hay ley dice que no hay transgresión. Sin embargo, nosotros ahora tenemos la palabra de Dios y sabemos que hay una ley que el Señor nos ha dado para que nosotros cumplamos. Y nosotros hablamos desde un principio de una ley moral, de la ley escrita que fue dada a Moisés y la ley moral que fue puesta en nuestros corazones. De forma que hay una ley, por lo cual nosotros todos somos transgresores de esa ley, dice la palabra de Dios, que nosotros cuando entramos a este mundo ya somos transgresores de esa ley. De forma que debe de haber un castigo de acuerdo a la ley. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tú tienes que cumplir esa ley o el reglamento, que tú has violado la ley de Dios. De forma que para poder ser declarado justo delante de Dios solo hay una forma. Y ese meramente es que Cristo vino a este mundo. Si Dios no hubiera dado una ley moral escrita como nosotros queramos, escrita o la ley moral, no fuéramos transgresores de la ley. Y no necesitaríamos un justificador, porque no hay ley a la cual se ha violado. Otro ejemplo. Cuando tú vas a la escuela, hay ocasiones que tienes que faltar. Tú faltas. Y para que el maestro de las clases o la clase que tú hayas faltado justifique tu falta, tú necesitas llevar un comprobante, ya sea de médico o la razón por cual tú no asististe a la escuela. De forma que si tú no lo haces, tú no eres justificado. De forma que ahora Dios, nadie podía cumplir la ley más que su mismísimo Hijo. De forma que Dios mandó al mundo a su Hijo para que nosotros fuéramos justificados a través de Él. Y como lo decíamos semanas pasadas, de forma que cuando tú te presentes ante Dios, tú vayas a presentarte como Cristo y no como Darío, para que tú puedas ser justificado, porque Cristo pagó por nuestros pecados, de forma que Él vivió la vida que yo debería de haber vivido. Y la ley es la que demanda castigo, de forma que no hay forma de cumplirla solo excepto por Jesucristo. Y si hay quienes obedecen la ley, pues no hace falta la ley. Pues si hay quienes obedecen la ley, pues no hace falta la fe. Hay quienes cumplen la ley, sin embargo, es por fe. Creo que hasta difícil es cumplir precisamente nuestra misma ley, que es ley de hombres. Es difícil decir que una persona ninguna
parte de su vida ha violado la ley. Porque si nosotros analizamos todo lo que conlleva ser un ciudadano mexicano, vamos a dar cuenta que nosotros debemos de respetar las leyes de tránsito, que nosotros debemos de pagar impuestos, que nosotros debemos de cumplir a faenas en nuestras comunidades, que nosotros debemos de cumplir en diversas partes. Y es difícil el cumplir todos estos reglamentos en los cuales nosotros vivimos. Ahora, cumplir la ley de Dios es meramente imposible, de forma que no puede ser por las obras que uno llegue a alcanzar la salvación. Tito 3:5 dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Abraham es el modelo de fe. En la NTV, el versículo 4:16 dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Dice, si tenemos una fe como la de Abraham. Si tenemos una fe como la de Abraham, un modelo de fe salvadora, un modelo de fe que los versículos que siguen te lo definen, lo que fue Abraham, un modelo de confianza, es como tú debes de creer, te lo define en la situación que Abraham estuvo, la certeza de lo que se espera, pero de lo que no estás viendo, de lo que no estás palpando físicamente. Porque si tú vas y ves a Abraham, tenía cierta edad, ni siquiera tenía descendencia, no tenía ningún hijo. Él iba a dejar a uno de sus siervos, a uno de sus criados por heredero. Y le fue dada una promesa que vamos a estar analizando. Entonces, ese es el modelo de fe. Gracia en griego, la otra parte. Gracia en griego, charis, gracia, como algo gratificante, como de manera o acción, algo abstracto o concreto, algo que se te está dando literalmente, figuradamente o espiritualmente, específicamente. Influencia divina sobre el corazón. Es una alusión de lo que, bueno, es la definición en el griego de lo que es gracia. Un reflejo de la vida, inclusivamente gratitud. Gracia, algo que tú no puedes obtener, algo que viene de Dios, el cual tú recibes por medio de la fe, como fue definido Hebreos 11:1. Ahora, merecer aprobación, ser aprobado, eso es lo que traemos alusión cuando hablamos de la ley. El que cumple la ley es aprobado, es congraciante, ha hecho un mérito, a diferencia de cuando nosotros hablamos de que es por gracia. Efesios 2:8-9, que es también algo que hemos estado hablando constantemente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Salvo es ser librado, es perseverar, es ser rescatado de la vida en la que te encontrabas. Así como Abraham, en algún momento él se encontraba viviendo en su tierra. Y él se encontraba adorando dioses paganos. Y él era su forma de vivir. No existía Israel. De hecho, él fue el primer israelita. De ahí viene toda la nación que nosotros
conocemos. Y cuando Dios se le presentó, Dios lo sacó de ese lugar, Dios lo libró de ese lugar. Y por eso es que debemos de ser de la fe como la que Abraham tuvo, porque tú no ves cómo Cristo murió, tú no ves cómo Cristo resucitó, cómo ascendió. Tú no tuviste la oportunidad de decir como Tomás: Señor, permíteme que yo te toque físicamente para saber que realmente eres tú. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Sin embargo, nosotros lo creemos por fe. Por fe. Y esa es la fe que Abraham tenía. De forma que él no tenía visión de lo que sería toda su descendencia. Pero él lo creía. Él estaba seguro de lo que sucedería más adelante. Segunda de Timoteo 1:19 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿En quién nos fue dada la gracia? En Cristo. Ese regalo, esa dádiva de la que nosotros hablamos es dada en Cristo. Y ahora nosotros, a través de la fe, es como recibimos esa dádiva y esa justificación delante de nuestro Dios, que es dada a través de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, que había un plan que Dios había orquestado desde el principio. Desde que tú vas y lees Génesis, tú te vas a dar cuenta que Dios tenía un plan para la humanidad. A Dios nunca le tomó por sorpresa lo que ocurrió en el jardín del Edén. Dios siempre tuvo un plan, porque Él no es como nosotros los hombres. Nosotros tenemos diferentes planes, en las empresas hay diferentes planes, de forma que tú sacas un producto y dices: no, pues tenemos este producto, pero si no se vende, lanzamos a la venta otro producto, y tenemos proyectos y tenemos un plan de acción para rescatar a la empresa cuando esto no funciona. Pero Dios no es así. Dios ha tenido un plan desde el principio. Dice, ejemplo de gracia, lo podemos ver desde Génesis 3:21. Adán y Eva no fueron destruidos, sino que los vistió con pieles. Y tú vas y piensas que por el incumplimiento, por haber desobedecido, ellos debían de morir. Ahora es lo que nosotros merecíamos para los que estamos en Cristo. Una muerte, una condenación eterna. Sin embargo, nosotros, Dios tuvo gracia de nosotros. Y Él nos salvó. Y Él nos rescató. Y Él nos sacó del lugar en el que nos encontrábamos en nuestra vida pasada. Así como a Abraham también lo sacó, lo rescató, lo llamó. Y extendió su gracia sobre nosotros. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El regalo inmerecido viene por Jesús, únicamente por Jesús. Como está escrito: te he puesto de padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dice, versículo 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a la que se había dicho: así será tu descendencia. Este es Abraham. Este es Pablo, que está hablando de Abraham. Y está diciendo: te he puesto por padre de muchas gentes. Decíamos anteriormente, no tenía ni siquiera un hijo. No tenía ni siquiera un hijo. No había nacido Ismael, que es el producto de la carne, porque posteriormente se le daría un hijo que no es producto del esfuerzo humano, sino es del poder de Dios, de algo divino. Entonces, dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó,
Aún te puedes imaginar, suponiendo que Ismael y Isaac fueran parte de esa promesa de que por medio de iba a venir una generación que ni siquiera ibas a poder contar. Eso es una promesa, algo que no es de como nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, sino es una promesa que esa bendición vendría por medio de Jesucristo. Ahora, dice, delante de Dios, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen, dice. Llama las cosas que no son como si fuesen. Que da vida a los muertos. Abraham de 100 años. Sara de 90 años. ¿Qué posibilidades había de que ellos pudieran concebir un hijo? No había posibilidades. Pero dice que él creyó que Dios da vida, el cual da vida a los muertos. Porque a lo mejor él examinó su cuerpo. ¿Te imaginas una persona de 100 años? De 100 años. Poder decir, yo aún voy a concebir. O ahora a una mujer de 90 años. Si tú vas a estadísticas que tenemos en nuestro tiempo, es meramente imposible que dos personas de esa edad puedan traer a la vida a una persona, que la mujer pueda concebir. Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. No había probabilidades, 0 probabilidades matemáticas, si queremos ir y sacar una probabilidad, 0 probabilidades. 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, lo que les comentaba. Lo que Abraham quizás pudo haber pensado. Abraham no vio la promesa, pero creyó, tenía confianza en que Dios tiene poder para dar vida aún a los muertos y hacer vivir y vivificar, para que él pudiera concebir un hijo. Ahora tuvo 2 hijos. Decía, analizó su cuerpo y el de Sara. Y si creyó que Dios es poderoso, quizá pensó en un momento en el pacto de Génesis, en el pacto de Génesis, que él no pasó por en medio de los animales, pero que no era Dios quien había fallado, sino que él no pasó por el medio de ese pacto que se llevaba en Génesis, capítulo 15, versículo 17. En el Antiguo Testamento no era como hoy. Vamos a realizar un contrato con tinta, un sello, la firma de la persona. No, vamos a realizar un pacto, vamos a partir los animales en 2 partes. Vamos a pasar las 2 personas por el medio de esos 2 animales. Y el significado era que el que falla a ese pacto, le suceda lo que pasó a esas 2 personas, que sea partido en 2, o sea, irremisiblemente que muera. Génesis, vamos a ir a Génesis, capítulo 15, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15. Vamos a ver el pacto. Capítulo 15, versículo 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok, vas y lees todo el contexto de esta historia. Te vas a dar cuenta que Abraham cayó en un sueño. De forma que dice al versículo 17 que era Dios que pasaba
en forma de una antorcha sobre los animales. Abraham no pasó por medio de esos animales. Entonces, Abraham pudo haber pensado, no fue Dios el que falló, fui yo, porque yo no pasé por en medio de esos dos animales. Pero sin embargo, Dios había pasado en medio de esos dos animales, dejando a Abraham, porque Abraham podía fallar e iba a fallar, de forma que iba a merecer el ser muerto. Pero solo Dios pasó en medio de esos animales. Solo Dios pasó en medio de esos dos animales. De forma que si Abraham fallaba, era Dios quien tenía que morir. Y eso es lo que viene más adelante. El Hijo de Dios vino a morir por los pecados. Vino a morir por Abraham. Vino a morir por Abraham. Vino a morir por ti y por mí. Porque nosotros, como seres humanos, fallamos. Como Abraham falló. Como él no pudo cumplir la ley. Y ese es el esfuerzo humano, Ismael. Pero el poder sobre el poder celestial, el poder que viene de Dios, cuando Abraham y Sara ya no tenían oportunidad matemáticamente de concebir, Dios les dio un hijo. En el momento que ellos ya no podían concebir. Porque es normal que usted y yo vayamos al hospital y veamos señoritas, mujeres, 20, 25, 30 años embarazadas. Pero usted va al hospital y no es normal que vea a dos ancianos que están esperando un hijo. Porque humanamente el cuerpo ya es estéril. Ya se ha pasado. Pero ¿qué es lo que sucede? 90, 100 años, el poder de Dios, la gracia de Dios, que fue dada por fe. Porque Abraham creyó. Abraham, les dije hace algunos momentos, se analizó y yo cómo voy a concebir. Pero yo te creo, Dios. Yo tengo esa convicción segura. Hace algún tiempo, cuando hablaba acerca de Hebreos, capítulo 11, yo les decía a unas personas, a los hermanos, 1 más 1, usted va a saber que es 2. Y va a estar 100% seguro. Y eso es lo que tenía Abraham. Que Dios le había prometido un hijo. Y él estaba seguro de que Dios lo iba a cumplir. Y ese es el modelo de fe que el cristiano debe tener para poder alcanzar justificación delante de Dios. Yo les decía, ahora, la forma de sellar un pacto era la que veíamos hace algunos momentos. Y si uno fallaba, era señal de que debía pasar lo mismo que con los animales. Y Abraham no pasó. Y más tarde, Dios mandó a su hijo, Cristo, a morir en la cruz. Abraham peleó contra toda estadística, cuando no había probabilidades. Vamos más adelante. Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es resucitado para nuestra justificación. Esto es lo que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Nos dejó
su palabra, para que no dudemos, para que reafirmemos nuestra fe, para que nos fortalezcamos en fe y creamos en las promesas que Él nos ha dado. Para ser salvos se requiere gracia de Dios y se requiere fe de la persona para ser salvos. Se requiere fe de la persona para ser salvo. Ahora, lo que leemos fue escrito para nuestra comprensión. Como la fe, el modelo de fe que necesitamos para llegar a ser salvos. Puedes, por un momento, ver que Abraham no era padre de nadie, como lo decíamos hace algún momento, para venir a llegar a ser padre de multitud. Pero esto es por la promesa de Dios. Y Dios no le falló a Abraham. Abraham tuvo a Isaac, que era lo que le venía de parte de Dios en un poder sobrenatural. Ahora, Abraham fue padre de multitudes. Dios le cambió el nombre. Él dijo, ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Algo que no podía ocurrir con Ismael. Un hijo natural. Un hijo que fue concebido cuando se podía concebir en una naturaleza normal. A diferencia de Isaac. Solo por el hijo sobrenatural. Solo por creer en las promesas de Dios. Nos lo dejó escrito para que nosotros, así como Abraham se fortaleció, también nos fortalezcamos en fe. También crezcamos en fe. También le creamos a Dios. Entonces, esas circunstancias que el ser humano vive cuando está en este planeta. Vienen enfermedades, viene escasez. Pero la cuestión está en creer a las promesas de Dios. Él es justo y Él es fiel. Y tenemos una garantía. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tenemos una garantía y esa garantía es su palabra, porque Él lo ha dicho así. Porque su palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es lo que debemos de creer. Su palabra, únicamente su palabra. Hermanos, crezcamos en fe, fortalezcámonos en fe, creamos en Dios, creamos en sus promesas. Porque Él es firme, Él es fiel en todo lo que Él promete. Él no es como el hombre. Cada rato cambiamos de opinión. Él es Dios. Y lo que ha dicho se cumplirá. Como les dije hace algunos momentos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Señor y Padre Dios, gracias damos porque ha sido bueno, Padre. Y Señor, hemos